hay la presencia de muchas polimorfonucleares. Estamos hablando de una nucleitis aguda anquilosa. Claro, hay algunas células también de tipo linfocitos, ¿no? Pero también hay células de polimorfonucleares. Y recordemos que el absceso viene a ser cuando se produce necrosis del tejido, una necrosis, ya hemos hablado de tipo policoactivo, acompañada de microorganismos y bastante polimorfonucleares, ¿no? Que destruyen ese tejido en ese intento digamos, de poder reaccionar. Recordemos que son dos, digamos, los mismos microorganismos polimorfonucleares que finalmente destruyen también, ¿no? Y conllevan bien, entonces la nucleitis aguda, repito, podría ser serosa, nodosa, ósea o total. La bronquitis crónica también relacionamos con todo lo que hemos hablado de una inflamación crónica en patología general. Por lo general tiene una cavidad gaseosa amplia, abierta. Fisiológicamente va a determinar dos elementos, ¿no? Células mononucleares, como vemos en el lado derecho, vemos células plasmáticas, otras células plasmáticas, algunos linfocitos, por ejemplo. Entonces estamos hablando de células de inflamación crónica y también fibrosis, ¿no? Fibrosis, los dos elementos para caracterizar lo que es la inflamación crónica. Y bueno, clínicamente sabemos que es de larga duración. Bien, entonces se clasifica la bronquitis crónica en bronquitis crónica ulcerosa o ulcerativa, cuando tenemos una parte. Cuando nosotros hablamos de úlcera, en relación a lo que es la piel o la mucosa, por ejemplo, ¿no? Hemos definido que la úlcera viene a ser una falta de continuidad de la piel o la mucosa, ¿no? Entonces se expone el tejido que está abajo. En este caso, cuando se habla de una bronquitis crónica ulcerativa, se refiere que ha sido destruida una parte de la pulpa, ¿no? Y también, bueno, este es un aspecto que a veces puede acompañar un proceso inflamatorio crónico, por ejemplo, una caries de larga duración. En realidad no están señalados exactamente factores etiológicos muy puntuales para la presencia de calcificaciones en la pulpa. Se han mencionado algunos factores de riesgo, como por ejemplo caries, ¿no? Caries, como por ejemplo movimientos ortodónticos, como por ejemplo la edad, ¿no? La edad y otros factores. Pero lo característico de ello es que se produce una mineralización, una calcificación en la pulpa, y el mecanismo exacto, bueno, se entiende que puede ser por algunos de los mecanismos que en general se conoce sobre lo que es la calcificación. Básicamente hemos hablado de patología en general, hay dos tipos de mecanismos para la calcificación. Uno que es por metástasis, entre comillas, no relacionemos ese término con neoplasia, sino se refiere a metástasis cuando hay, por ejemplo, aumento de algunos hormonas que ocasionan lo que es mayor predisposición a calcificación, como por ejemplo una hiperfunción de las glándulas paratiroideas, ¿no? O como por ejemplo, o el otro mecanismo es cuando hay necrosis en una parte del cuerpo, entonces ahí se suele a veces depositar calcio, ¿no? Es del tipo degenerativo. Bien, entonces se supone que acá también puede ser por esos dos mecanismos. Lo que respecta a los cálculos, a veces lo denominan también, a ver, ¿alguien se acuerda de qué nombre le dan? A veces los llaman pulpolitos, calcilitos,
ser redondeadas, como vemos acá. Pueden ser uno o varios. Pueden ser laminares. Básicamente en la clasificación, según la localización, cuando hablamos de presencia de cálculos pulpar en la pulpa, según la localización podrían ser así como lo vemos acá, libremente en la pulpa, libres, o pueden ser acá pegaditos a la dentina, adheridos a la dentina, o pueden estar dentro de la dentina, ¿no? Es decir, libres, adheridos o incrustados en la dentina. De acuerdo a lo que es la estructura microscópica, se habla de verdaderos y falsos, cálculos verdaderos y falsos. Verdaderos cuando están compuestos tienen una estructura muy parecida o, digamos, similar a la dentina y están cubiertos por odontolazos. O falsos cuando es un tejido mineralizado amorfo, no hay estructura de dentina. Pueden ser redondeados, como vemos acá, o pueden ser alargados. Generalmente en la pulpa cameral, en la pulpa de la corona, son redondeados en la radicular, por lo general son así laminares y son difusos. Bien, entonces ese es un hallazgo que también podemos tener en la pulpa, ya que estamos hablando de pulpa. Bien, básicamente eso es y lo que respecta a las pulpitis crónicas, mencionamos que pueden ser pulpitis crónicas ulcerativas. El otro tipo es pulpitis crónica hiperplásica. Pulpitis crónica hiperplásica o pólipo pulpar. Se produce en dientes jóvenes que por lo general todavía no tienen completado el proceso de formación del ápice radicular. Entonces, la pulpa en este caso tiene un gran apoyo de una circulación mayor, ya que el ápice está abierto, entonces hay más circulación que puede llegar a la pulpa, pero sin embargo, como está expuesta, y hay factores que la lesionan, entonces eso ocasiona que ya se modifica esa pulpa y ya no tiene la estructura de la que hemos hablado hace un momento, la estructura normal de la pulpa, sino que se transforma en un tejido de tipo tejido granulomatoso, compuesto, como ustedes ya recuerdan bien, tejido granulomatoso de bastantes fibras colágenas, pero también bastantes vasos sanguíneos, células de inflamación crónica y generalmente está cubierto por un epitelio, ¿no? El origen de ese epitelio a veces hay que diagnosticar de dónde se originó. Podría ser por unas células, por ejemplo, de la encía que cubren esto, o a veces también podría ser de algunas células mesenquimales que se transformaron y cubrieron eso en una forma de erección. Bien, entonces, en relación a ese pólipo pulpar, generalmente aparece, como mencionamos, en dientes jóvenes, por ejemplo, los primeros molares permanentes que erupcionan, y por más que es un tejido vital, necesita un tratamiento endodóntico, ¿no? La restauración de esta pieza, ya que no es una pulpa normal y por lo tanto no se puede continuar con lo que es, por ejemplo, cerrar esa cavidad, no podemos, porque este tejido no va a tener un desarrollo normal posteriormente. Bien, esto respecto a la pulpitis crónica hiperplásica. Histológicamente mencionamos tejido de granulación, vemos fibras colágenas, bastante vasos sanguíneos y células mononucleares. Y en este son acá, un poquito de aumento en tejido de granulación. La necrosis pulpar es ese último estadio final de lo que es la pérdida de vitalidad del órgano pulpar. Es decir,
mueve la pulpa, ¿no? Y esto igualmente podría ser razón a un traumatismo o puede ser una infección de esos procesos. Por lo general, cuando hablamos de necrosis, es un proceso aséptico. Con el tiempo eso se va infectando y se denomina gangrena, ¿no? Gangrena total. Bien, la necrosis de la pulpa podría ser por esos dos mecanismos que también hemos hablado, por coagulación, cuando hay una suspensión brusca del aporte de oxígeno, o puede ser por coagulación cuando hay infección con microorganismos que tienen potentes enzimas y toxinas y que incuban en la pulpa y se produce un proceso total, ¿no? y la necrosis de todo el órgano. Generalmente la pieza que está con necrosis adquiere esta coloración, muchas veces debido a lo que es los metabolitos en la degradación de la hemoglobina. Y la pieza se ve áspera, no opaca, no tiene el brillo de los piezas. Entonces principalmente eso respecto a lo que son las lesiones a nivel pulpar, ¿no? Por coagulación, la necrosis por coagulación. Claro, cuando por alguna causa, por ejemplo, hay una obstrucción del árbol sedentario, ya no hay aporte de vasos sanguíneos, no hay aporte de oxígeno ni de nutrientes, entonces en ese caso es por coagulación. También. Por traumas, exacto, puede ser. Bien. Las lesiones periapicales. Cada uno de los aspectos que hemos mencionado hasta ahora, la semana pasada, lo que es la caries dental, y hasta ahora lo que hemos hablado de las lesiones a nivel de pulpa, todos ellos pueden ocasionar lesiones que van más allá de la pulpa, ¿no? Estamos hablando de lesiones periapicales. Sea una cavidad amplia, callosa, que va a producir reacciones en la pulpa y está a este nivel periapical. Agudas y crónicas también. Bien, entonces cuando hablamos de lesiones periapicales agudas, por ejemplo, podemos mencionar periodontitis apical aguda, cuando está inmediatamente alrededor del ápice y un proceso, por decir, transitorio, lo que es el absceso periapical agudo, la osteomielitis aguda, lo que es la celulitis o su variedad llamada angina de Ludwig, son procesos agudos muy severos, ¿cierto? Bueno, y una de las complicaciones muy grandes, por ejemplo, es la trombosis del seno cavernoso, que vamos a mencionar después. Las lesiones periapicales de tipo crónico, en realidad, cualquiera esos tres pueden tener variación crónica, ¿no? La periodontitis apical puede ser agudo crónico. El absceso periapical, principalmente los abscesos son agudos, pero también se señalan abscesos periapicales crónicos que tienen larga duración y que el organismo trata de rodearlos, de proteger el organismo con una corona de fibras colágenas, por ejemplo, ¿no? También puede haber un absceso periapical crónico. Podemos tener osteomielitis aguda, como que también osteomielitis crónica, ¿no? Entonces, los procesos crónicos, básicamente, granuloma periapical, fisio periapical y osteomielitis crónico. Y vamos a hablar también de esa última osteomielitis de Guerrero. Bien, entonces la periodontitis periapical o apical aguda, generalmente no hay cambios radiográficos, algo muy leves. Es cuando
algunos elementos que producen los microorganismos o el proceso inflamatorio que saca, pasa en el periápice y produce una irritación inicial a nivel del periápice. Estamos hablando de un proceso de transmisión entre lo que es una patología a nivel de la pulpa y que está, digamos, el día de que se extienda más allá de la pulpa, ¿no? Es una pérdida microscópica limitada, todavía no hay destrucción del hueso, pero sí puede haber algunos elementos que acá ocasionan microesofílicos. Cuando nosotros tenemos la pulpa infectada con microorganismos, por ejemplo, que, como ya mencionamos hace ratito, que el absceso es un tipo de necrosis del tejido de tipo liquefactiva, en el cual se produce debido a esos efectos que mencionamos, ¿no? Los microorganismos y sus productos. Y también, bueno, la reacción de defensa, como los productos, tratando de defender. Bien, entonces en un absceso se puede ir expandiéndose, ¿no? Y podría visualizar cuando hace un drenaje y produce una fístula. Podemos también podría hacer eso hacia la parte vestibular o hacia la parte palatina, dependiendo de qué pieza y en qué zona encuentra menos resistencia para que se pueda ampliar el acceso. Clínicamente es uno de los cuadros de lesiones periapicales más molestos para el paciente. Por lo general, cuando el paciente tiene un absceso periapical agudo, tiene un malestar general, no puede cerrar la boca bien, porque como hay un exudado que se ha acumulado acá, la pieza está un poco extruida, entonces cuando cierra, la pieza duele. Está relacionado con una lesión cariosa amplia, por donde han ingresado microorganismos diversos. El paciente puede tener fiebre, en la mayoría de los casos no puede estar también la boca no puede alimentarse. Entonces es una lesión periapical muy aparatosa para el a veces se produce un drenaje a través de la misma caries, a través del mismo conducto, ¿no? Puede drenar sin ser directa. Entonces eso disminuye un poco los signos y los síntomas. Pero a veces también no hay un drenaje por acá, por lo tanto el cuadro clínico es más aparatoso para el paciente, ¿no? Y bueno, es necesario hacer una incisión para que pueda drenar esta colección de pus. Bien, histológicamente nosotros ya hemos visto abscesos, en este caso está un corte histológico de un absceso periapical crónico, de la parte central donde se ha cruzado una parte del tejido rodeado por una zona de células de inflamación bastante polimorfizadas, como podemos ver acá, hipobiocitos, y alrededor rodeado por un tejido molar. Bien, es un proceso que se desarrolla por largo tiempo y que tiene participación de varios elementos que ya se ha producido por la Bien, tenemos que uno de los lesiones periapicales más frecuentes es el granuloma. Y generalmente se asocia con una pieza dentaria con necrosis, bastante frecuente. También puede ser una pulpa infectada, no necesariamente necrótica totalmente, pero es frecuente que se asocie con piezas también necróticas. El granuloma periapical es la formación de un tejido de granulación con destrucción de una parte del hueso alveolar alrededor del ápice, ¿no? Periapical,
Y tiene esas zonas que señalamos acá, por ejemplo, una zona de granulación, una zona de colágeno que lo rodea y lo que es el hueso alveolar alrededor. Con uso reticular que vemos acá, la zona de granulación, recordemos que está compuesta por células de inflamación crónica, que se pueden ver acá, también fibras colágenas, puede haber macrófagos, células mononucleares, vasos afíneos. Y alrededor de eso se rodea por una corona de lo que es colágeno. Y desde el punto de vista, digamos, de lo que es la parte de interacciones que se producen acá, se habla de una zona de infección dentro del conducto, una zona inmediatamente alrededor del ápice de contaminación donde han salido algunos productos bacterianos, una zona de lo que es irritación y una zona de estimulación. Estimulación de lo que es actividad de células en esa zona. Bien, entonces el granuloma periódica es bastante frecuente. Radiográficamente no es tan delimitado, no suele crecer mucho, por lo general es un tamaño, quizás podría decir un centímetro, un centímetro y medio. No suele crecer mucho como por ejemplo el siguiente que vamos a ver aquí. Y radiográficamente tampoco podemos ver que hay destrucción, que hay falta de huesos en esa zona, pero no es característico, o diría mejor, no es de valor absoluto diagnóstico de parte radiográfica. Como siempre combinamos características clínicas y radiográficas. Bien, en este caso lo que estamos viendo es la presencia dentro del granuloma, en esta zona que hemos visto de tejido de granulación, la presencia de estos islotes de células epiteliales llamadas restos epiteliales de Mann-Lassès, que pueden ser más pequeños, más grandes, y la proliferación de esos restos epiteliales de Mann-Lassès. Una de las teorías nos señala que podrían dar el origen del quiste, ¿no? Cuando empiezan a proliferar esos restos y realizan una cavidad, una zona donde hay necrosis, realizan esa cavidad y podrían dar el origen de lo que es el quiste periapical. Los restos epiteliales de Mann-Lassès nos recordamos que son restos de la vaina de Hertwig que participa en la formación de lo que es la raíz dentaria. Bien, y acá tenemos el quiste periapical. Recordamos los tres elementos básicos del quiste que ya hemos hablado, que la doctora Melissa nos explicó en el semestre anterior: la luz, lo que es el epitelio, y lo que es la cápsula, ¿no? La luz del quiste podría ser con diferente contenido, podría ser un líquido seroso, un líquido purulento, podría haber cristales de colesterol, etc. Hemorragia dentro de los. Tenemos el epitelio que tapiza el quiste, que por lo general es un epitelio poliestratificado, no queratinizado. Y lo que es la cápsula, ¿no? Tejido fibroso que lo rodea alrededor. Acá también podemos ver esta organización de lo que es los tres elementos del quiste. En la cápsula fibrosa puede ser variado la presencia de células de inflamación en cantidad pequeña o grande, dependiendo, pero cuando nosotros hablamos de quiste periapical, es un quiste inflamatorio, ¿no? Por lo general hay inflamación a lo que es el nivel de cápsula, a diferencia de los quistes de desarrollo que son distintos, ¿no? Que no son inflamatorios. Bien. Acá también estamos observando, por ejemplo, un quiste, la luz del quiste, donde hay unos cristales de colesterol, y también dentro del epitelio, ¿no? Esta es la cápsula. Entonces tenemos la luz, el epitelio y la cápsula, y cristales de colesterol. Tenemos también
la presencia a veces en la cápsula, perdón, en el epitelio, que podemos ver acá, de unas formaciones redondeadas, color eosinófilo, llamadas cuerpos de Ashton, que tienen que ver que son, digamos, unas precipitaciones de tipo hielino dentro del epitelio del quiste. Y también, a ver, en la parte central, estamos observando el quiste. La luz está acá, el epitelio que nos empieza a alrededor. Vemos que el epitelio no necesariamente es uniforme en todo el contorno del quiste, ¿no? En algunas zonas puede ser más engrosado, en otras zonas puede ser más delgado. Y lo que es la cápsula que rodea el quiste también puede ser de diferente composición, ¿no? Con más o menos información que la tenemos en la cápsula, por ejemplo, cristal de colesterol, y hace un momentito lo vimos dentro del epitelio, ¿cierto? Bien, entonces podemos tener todos esos aspectos en algunos cortes que observamos, ¿no? Recordar que es muy importante observar histológicamente un quiste y el epitelio, que es una parte muy activa del quiste, y ver que en el epitelio no hay algunos cambios que puede suceder muy poco, ¿no? Y que no sea un epitelio pues, que nos indique que sea un quiste agresivo o que haya algunas transformaciones básicas. En muy bajos porcentajes a veces se encuentran. Bien, pasamos entonces. La imagen radiográfica del quiste. Bueno, vemos esta zona radiolúcida, también, pero casi alrededor de esa pieza dentaria que tenemos un tratamiento de endodoncia. Mencionamos que radiográficamente podemos tener una idea que se puede tratar de un quiste o un granuloma, o a veces, cuando es más pequeño, es un absceso, tal vez, ¿no? Tenemos que tener como un diagnóstico diferencial. Y también mencionamos que digamos, el quiste tiene amplio poder de ampliación, de que se expanda, puede destruir el tejido óseo que lo rodea, puede reabsorber también lo que son las piezas vecinas, las raíces, y a veces puede incluso llegar hasta la parte orbital, si estamos hablando de la mandíbula, o también ir reabsorbiendo la parte corporal de ese tejido óseo más denso. Bien, entonces el quiste sí puede llegar a grandes dimensiones, ¿no? Tiene ese potencial de desarrollo y crecimiento. Cuando hablamos de quiste hay un término que menciona. Bueno, acá dice quiste de bolsillo. Quiste verdadero. En un quiste lo que sucede normalmente es eso. Tenemos el ápice de la pieza dentaria y tenemos acá el quiste y el tejido alrededor. Ese es un quiste alrededor. Pero cuando el ápice abre en la cavidad del quiste, como está en este esquema o acá, por ejemplo, lo denominan quiste de bolsillo, a veces lo llaman quiste en bahía. Es una forma de ser por decir. Pero sí, puede suceder esta variedad. Cuando se extrae una pieza dentaria, bueno, ahora creo que no es tan frecuente, ¿no? Porque siempre tomamos imágenes, radiografías, bueno, a veces supongamos que uno ha extraído una pieza dentaria, piensa que ya se terminó todo el tema. Y esta pieza dentaria había tenido un quiste, queda allí el quiste, y se denomina quiste residual. A veces en los pacientes adéntomos, en la radiografía que se les toma, se puede ver, por ejemplo, la presencia de un quiste residual. Bien, es un quiste con las características que ya hemos mencionado, pero que se haya perdido la pieza dentaria. Bien, el diagnóstico diferencial de los quistes, por ejemplo, podríamos tomar en cuenta lo que es un quiste lateral, cuando hay
algunos productos laterales en la parte de la raíz y se forma un quiste lateral que tiene un poco diferente lo que es el factor etiológico, ¿no? Se localiza más en lo que son los problemas periodonтales. A diferencia del quiste periódica, que está directamente relacionado con infección a nivel de la pulpa. Podemos tener, por ejemplo, un quiste del tígero para estar haciendo el diagnóstico diferencial. Recordemos que el quiste del tígero engloba la corona que tiene que ver con lo que es el epitelio reducido del esmalte, que por alguna causa generalmente se acumula líquido entre lo que es el epitelio del esmalte, reducido del esmalte y la superficie del diente que está en formación. O a veces mencionan el quiste paradental, que es un quiste que por lo general se va a encontrar en las piezas molares, tercera molar, por ejemplo, en la parte lateral o vocal y lateral, y que algunos lo relacionan cuando es en la parte lateral con problemas periodontales, algunas lesiones a nivel del espacio en el periodonto, y otros con lo que es impactación de alimentos, por ejemplo, en el surco circular, que tiene que irritar esta zona, y por lo general este quiste paradental está unido a nivel cervical. Bien, son algunos diagnósticos diferenciales que podemos tener en relación a lo que es el quiste periódico. Bien, otra lesión que podríamos tener como extensión de esos procesos a nivel de caries pulpa es lo que es la osteomielitis aguda, ¿no? O osteomielitis crónica. Osteomielitis nos quiere decir que hay un proceso inflamatorio a nivel de la médula del tejido óseo. Estamos hablando en el caso nuestro de los maxilares. Y una osteomielitis aguda muy frecuentemente está ocasionada por una pieza de tarea con caries, ¿no? Cuando hay microorganismos de un poder, una virulencia muy alta, entonces pueden ocasionar una osteomielitis aguda. Caries profundas, lesiones periodicales pueden llevar a ello. Traumatismos también, ¿no? Porque a través del traumatismo, por ejemplo, también hay ingreso de microorganismos, ¿no? Pacientes con inmunidad muy baja también están predispuestos a desarrollar, ¿no? O en caso que haya una radiación por algún motivo del tratamiento de cáncer, aumenta la probabilidad de desarrollar osteomielitis aguda crónica, relacionándose con lo que se produce una necrosis, ¿no? A ese nivel del fluidoso. Clínicamente, el paciente con osteomielitis aguda va a tener esas características: edema, fiebre, abscesos, supuración a través de la zona. Muchas veces se expulsan unos segmentos duros, que son unos pequeños segmentos de hueso que ha sido separado en este proceso infeccioso, que se denomina secuestro óseo, ¿no? Hueso necrótico. Fístulas, ¿no? Con presencia de abscesos. En la osteomielitis aguda, histológicamente, nosotros tenemos acá los trabecos óseos, la médula, y lo que vamos a encontrar en una osteomielitis aguda es la presencia de edema y la presencia de gran cantidad de plasmaconúmeros, ¿no? Estamos frente a una osteomielitis aguda porque acá se va formando pus, se va licuando, necrosando el tejido, y esto en realidad es una osteomielitis aguda. Bien, radiográficamente hay características mixtas que vamos a observar. Los moldeados son las radiolúcidas mezclados con zonas radioopacas. En esta zona, por ejemplo, se puede observar
fibromialgia en el tejido óseo, pero básicamente tenemos dos tipos de osteomielitis crónica. Cuando hay abscesos, supurativa, pero un proceso crónico, como hemos visto hace un momento, puede haber abscesos crónicos, puede haber osteomielitis crónica supurativa. O el otro tipo de osteomielitis crónica es cuando el hueso se fibrosa, ¿no? O se llama osteomielitis crónica esclerosante, ¿no? Esos son los dos tipos de osteomielitis crónica, abscesosa o esclerosante. ¿Cuáles son las causas? Son infecciones con bacterias con baja virulencia. El hueso que tiene poca vascularización. Y digamos una osteomielitis aguda que no fue tratada bien, que no fue solucionado el problema, a la larga puede desarrollar una osteomielitis crónica. Bien, y acá abajo es osteomielitis crónica con peritonitis proliferativa o la llamada osteomielitis de Garrett, que es un rito vamos a mencionar. Bien, entonces, a ver, el dolor persiste largo tiempo, claro, es un proceso crónico, pero es un puñado del dolor, ¿no? Por lo general, el paciente no tiene fiebres altas, pero tiene fiebres en el límite, ¿no? Incomodado, puede ser débil el paciente. Hay periodos en que esto es un poquito más agresivo y periodos en que remite un poco y es muy difícil de tratar una osteomielitis crónica. Bueno, en todos esos procesos el tratamiento es antibióticos, ¿no? Antibióticos de forma de combinación de varios tipos de antibióticos. Este antibiótico es agresivo porque se combinan varias clases de antibióticos y deben largo tiempo. Y además de ayuda es el tratamiento quirúrgico, y más que todo cuando hay secuestros óseos. Podemos encontrar secuestros óseos en una osteomielitis aguda o en una osteomielitis crónica, ¿no? Bien, y a veces esos son expulsados por el organismo, pero a veces no, están dentro de la ciudad. Entonces se necesita un tratamiento quirúrgico para drenar esos abscesos y para poder sacar esos secuestros. Y el hueso puede recuperarse. Bien, tenemos entonces acá en esta zona este secuestro óseo, ¿no? Como resultado de un proceso de osteomielitis crónica. Es un tejido, es un terrícola óseo, es un segmento de hueso crónico que ha sido expulsado ya, como vemos, dentro de la enfermedad, ¿no? Histológicamente, por ejemplo, una osteomielitis crónica supurativa, tenemos acá la terrícola ósea, tenemos la zona del absceso y alrededor vamos a tener fibrosis. La terrícola ósea en necrosis, el secuestro óseo que hemos hablado, porque comparamos esa terrícola ósea, por ejemplo, con ese tejido óseo. La pus que está alrededor y el tejido colágeno que rodea eso. En algunas zonas, ¿no? Alrededor del tejido colágeno. Estamos hablando de una osteomielitis crónica supurativa. Bien, histológicamente, acá tenemos la zona de esta osteomielitis crónica supurativa, donde incluso a veces se puede resolver hasta la parte cortical del hueso. Como acá no vemos una línea cortical de ese tipo de hueso. El otro tipo de osteomielitis crónica es la osteomielitis crónica esclerosante. Tenemos el tejido óseo acá y lo que es la parte de la médula con fibrosis. Vemos bastantes fibroblastos, estos fibroblastos, algunos vasos sanguíneos, pero la médula básicamente ocupada por tejido fibroso. Y acá, ¿qué estamos viendo acá? Algunos osteoclastos, ¿sí? Igualmente, lo que es la osteomielitis crónica esclerosante, vemos que la médula está ocupada por fibroblastos que están produciendo fibras, casi reemplazan lo que es el contenido de la médula. Bien, igualmente, estamos viendo acá cómo es el aspecto radiográfico de una
en una zona nada más local, como en este caso, vemos esta zona radiopata, que es tejido óseo altamente mineralizado, sin trabeculas, fibroso, más mineralizado, básicamente fibroso. Y acá también, ¿no? En algunas zonas, esta esclerosis del tejido óseo, básicamente a una parte fibrosa y a unas deformaciones minerales. Incluso también podría ser, ¿no? Cuando ocupa casi la mayor parte de lo que es el maxilar, tenemos todas esas zonas con esclerosis. Bien, un tipo de osteomielitis crónica, en particular la osteomielitis de carrera, se denominan osteomielitis crónica con osteitis proliferativa o con periodontitis proliferativa, porque esta osteomielitis se produce en jóvenes, como vemos acá el paciente, alrededor de una pieza dentaria con una cavidad cariosa amplia. Por lo general, por la construcción de una pieza joven, en el cual la osteomielitis, o sea, los microorganismos, producen una irritación a nivel óseo que, en lugar de que se destruya el hueso, ya que es un tejido con bastante potencial de regeneración, se produce hueso a partir del periósteo. Produce hueso que aumenta un poco el grosor óseo, la tenemos en esta zona, y generalmente este tejido óseo se produce de forma perpendicular engrosando lo que es el borde, en este caso del mandíbula. Bien, entonces este estímulo por el irritante va a producir que el periósteo elabora tejido óseo. Acá estamos viendo la parte lógica. En la cual vemos que se producen trabéculas óseas y fibrosos, que estamos hablando que se ocasiona a partir del periósteo, está compuesto por eso, fibrosis y trabéculas óseas. El tejido generalmente está perpendicularmente a lo que es la cortical, por lo tanto a veces se denomina este engrosamiento que vimos en la foto clínica y es donde se produjo ese hueso tradicional. Bien, vamos a revisar un poco lo que son esos procesos agudos de mayor complicación, como por ejemplo la celulitis. Si nosotros estamos observando, por ejemplo, esa imagen, es porque estamos viendo haces de fibras musculares, haces de fibras musculares, y alrededor tenemos inflamación. Bien, entonces, ¿qué es la celulitis? Es un proceso infeccioso a nivel de tejidos blandos, donde esa infección se propaga entre los haces de las fibras musculares, destruye lo que son las aponeurosis, esos elementos que separan unos de otros haces musculares, y se filtra a través alrededor de lo que son las haces musculares. Entonces, la ampliación, la extensión de un proceso infeccioso entre los haces musculares, destruyendo las fascias musculares o los aponeuros, es lo que eso es celulitis. Extensión de un tejido infeccioso, un problema infeccioso en el tejido blando. Si nosotros estábamos a nivel de piel, diríamos que es una inflamación a nivel de los celulares, pero estamos en cosa, por lo tanto, básicamente se va en lo que es a nivel de los pacientes. Tengo que comprarles yo.
para sacarlo. Bien, es un proceso infeccioso, inflamatorio muy complicado, muy peligroso, ya que es difícil de ser tratado. No puede ser leve cuando hay un buen estado general, pero hay edema, hay inflamación del hígado, ligero aumento de la temperatura. Puede ser moderado o puede ser grave, ¿no? Cuando hay temperatura por encima de 38 grados, cuando hay endurecimiento de lo que es el tejido blando en ciertas regiones de la cara y el paciente no puede ni siquiera tragar los alimentos. ¿Vas a esterilizar para que nos des para esterilizar? Puede haber trismus, es decir, esa limitación para poder abrir la boca, abrir un poquito, falta de apetito, anorexia, vómitos, algunos de los complicaciones a los que pueden conllevar. Y bueno, más allá de eso, puede conllevar a una infección generalizada. Hay una celulitis que estamos viendo en pacientes con celulitis, toda esa zona blanda de la cara, está con ese proceso infeccioso. Y acá ambos lados, acá lo que nos llama la atención es el cambio de color, ¿cierto? Más el edema y acá básicamente el edema. Bien, un tipo de celulitis es una celulitis que ocurre en esta zona, es una celulitis bilateral a ambos lados. A nivel de la zona subcutánea, sublingual y submandibular, donde se extiende ese proceso infeccioso y en el cual ya peligra, digamos, la vida del paciente porque puede obstruirse lo que es la vía aérea. Lo más importante para tener en cuenta es, en primer lugar, que no se obstruya la vía aérea, ¿no? Que el paciente pueda respirar. Además, tener en cuenta el tratamiento con antibióticos para que esto no conlleve a una septicemia. Y también soportar o dar un soporte alimenticio al paciente, ya que el paciente con este problema no va a poder alimentarse. Por lo tanto, necesita de un soporte, un tratamiento de una nutrición venosa y también, digamos, sus medicamentos venosos de largo plazo. Bien, entonces la angina de Ludwig, que es una celulitis bilateral a nivel de lo que es la zona submandibular, sublingual y submandibular, toda la zona de acá, que va cerrando a veces lo que es la tráquea, ¿no? Bien, algunas imágenes de lo que es el proceso en esta zona. Proceso infeccioso inflamatorio que produce todo ese endurecimiento y aumento del volumen. Esto necesita un tratamiento multiespecial, muchos especialistas, pero básicamente, como mencionamos, tratamiento quirúrgico y medicamentoso. Son trenes que se han colocado acá para que puedan drenar esto y la combinación de antibióticos, ya que en este caso tenemos combinación de varios microorganismos, anaerobios, aerobios, y por lo tanto requiere combinación de varios antibióticos. Acá lo que se ha hecho es incisión para que pueda drenar un paciente grave con esta angina de Ludwig. Como se menciona acá, hay la presencia de bacterias anaerobias como Tribactera, Portinones, incluso bacterias aerobias, streptococos de diferentes tipos, estafilococos. Los antibióticos también se combinan, penicilina G con metronidazol o penicilina G, por ejemplo, con gentamicina G, otras combinaciones que se pueden utilizar, ¿no? Por lo general son endogenos. Puede terminar con esa complicación que también es sumamente severa y siempre tener en cuenta que cuando un paciente tiene un proceso infeccioso de caries dentales, no es un tema menor, ya que los procesos infecciosos
boca, de cara, pueden llegar a cerebro. Tenemos eso presente y mucho más cuando el paciente está impotente. Pero bueno, también en pacientes con inmunidad eso podría ser. Estamos hablando de trombosis del seno cavernoso. Recordemos, el seno cavernoso está en la base del cerebro y recibe sangre de las venas del cerebro y de las venas de lo que es la cara, o sea, de la boca, de la nariz, de los ojos, de la parte del cerebro. Cara, oídos, nariz, boca, pueden conllevar que se produzca una trombosis, ¿no? Una trombosis del seno cavernoso y por lo tanto esto muy bien, terminamos hasta ahora. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bien, terminamos. Gracias.